Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos en el seminario que se titula Estimago Iber y la evolución de la producción científica iberoamericana. Quiero dar las gracias a Abel Packer y a todo su equipo por permitirme presentar hoy el Estimago Iber de la mano de Félix. Es para mí todo un honor y además una suerte. Algunos puntos que nos gustaría repasar con vosotros antes del comienzo del seminario. Este seminario es parte de una serie que celebra los 25 años de Stielo, que culminará en septiembre con una conferencia internacional en Sao Paulo. El código de conducta de Stielo estará disponible en la página web que os indicarán enseguida en el chat. Y el seminario está siendo grabado y en unas horas estará disponible en el canal de YouTube de Stielo, así como las diapositivas que también estarán disponibles en la página del seminario en el sitio web de 25stielo.org. Damos comienzo a la presentación de este seminario, ya que este año es importante para Stielo porque cumple 5 lustros de vida con alta implantación e impacto en la región iberoamericana. Stielo es una de las bibliotecas digitales más importantes de Iberoamérica y una herramienta clave para la difusión del conocimiento científico en la región. Comenzó su andadura en 1997 con un puñado de revistas brasileñas y en la actualidad dispone de miles y miles de documentos de muchas revistas iberoamericanas de todas las áreas de conocimiento. Es decir, durante todo este tiempo el producto se ha consolidado como una verdadera biblioteca digital y una herramienta clave para la difusión del conocimiento científico en la región. Por otro lado, Estimago Lab acaba de lanzar una nueva y potente herramienta web, Open Access, que supera con creces versiones anteriores del tradicional Siribel que se publicaba en formato PDF. Vais a ver hoy un novedoso sistema de navegación que va a permitir al usuario, es decir, a cada uno de vosotros, trabajar con un telescopio o con un microscopio, según vuestros intereses, en el análisis cienciométrico de las instituciones con producción científica en Scopus de Iberoamérica. En perfecta sintonía con nuestros anfitriones, con Stielo, también va a ser posible analizar las revistas Stielo aplicando un simple filtro. Vais a ver durante la presentación de Félix que es muy fácil establecer limitaciones en cuanto al análisis de los indicadores por países. Nos encontramos con una herramienta cuya facilidad de acceso y cantidad de indicadores fiables es difícil que encontremos algo similar entre las herramientas cienciométricas. Me gustaría destacar que para el Grupo Estimago la idea de que sus productos sean en acceso abierto es una prioridad desde los inicios del desarrollo del grupo. No siempre es posible, pero siempre que es posible se realiza este esfuerzo de incorporar información Open Access para todos los usuarios. Estimago Lab es una maquinaria que no ceja en el empeño de desarrollar productos que tengan utilidad directa en la vida académica de los investigadores, entre los gestores de la vida académica, entre los que toman las decisiones y otras instituciones que puedan ser de nuestro interés, siempre desde el rigor científico que supone el tratamiento de todas las fuentes por igual, la normalización de los datos que permiten su agrupación y posterior cálculo de indicadores que siempre están avalados por la comunidad científica. Por tanto, tanto Stielo como Estimago son productos que han ido mejorando a lo largo de los años con el objetivo fundamental de proporcionar información fundamental para cualquier actor en los sistemas científicos de cada país. No me quiero extender mucho más, ya que sobre Estimago Iber os va a hablar ahora Félix. Para muchos de vosotros Félix es sobradamente conocido. Fue catedrático en la Universidad de Granada, posteriormente profesor de investigación en el CSIC. En su versión como gestor ha sido vicerrector de la Universidad de Granada, entre otros puestos que ha ido ocupando a lo largo del tiempo. Y en este momento es CEO de Estimago Lab. Estas vertientes profesionales, todas ellas de éxito, creo que se aunan difícilmente en una persona. Para finalizar, me gustaría haceros un pequeño consejo, y es que aprovechar la capacidad que tiene Félix de relacionar aspectos vinculados con la actividad científica para sacar el máximo partido a esta ponencia. Y a continuación, Félix, puedes dar ya comienzo a tu presentación, Estimago Iber
y la evolución de la producción científica iberoamericana. Bien, buenas tardes desde España. Concretamente desde Granada, quiero empezar por agradecer a los organizadores, a Cielo y particularmente en la persona de Abel Packer, con quien vengo trabajando y al que me une una amistad de muchos años, para poder presentarles hoy estos resultados que, al fin y al cabo, no son más que un hito en un proceso que, como muchos de ustedes sabrán, viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Nosotros mantenemos esta colaboración con Cielo, por fortuna para nosotros, desde que se organizó el primer evento de celebración de los 10 años de Cielo y lo mantendremos en el futuro porque entendemos que, como voy a tratar de evidenciar en algunos de los comentarios que haré a continuación sobre los datos, porque creemos que en realidad Cielo juega un papel determinante en el desarrollo del conocimiento científico en la región y, por tanto, para quienes estamos tratando de monitorizar los resultados de los procesos de generación de conocimiento a nivel global y con un foco especial en la región, pues es importante tener en cuenta lo que Cielo hace y lo que Cielo ya ha conseguido. Lo que yo les voy a contar empieza por tratar de situar Iberoamérica en el mundo desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento científico, pero quiero hacer una matización que, aunque voy a tratar de hablar en todo caso, puesto que la herramienta que hemos desarrollado es una herramienta que tiene una cobertura regional y, entendiendo por región, Iberoamérica, no solo Latinoamérica. Sin embargo, en las primeras transparencias que voy a mostrarles, he hecho una distinción respecto de lo que les comentaré en el resto de la presentación, y es que en esas primeras transparencias voy a poner el foco en Latinoamérica cuando les muestre la evolución y los resultados, tanto desde el punto de vista del output como del desempeño, con el fin de que ustedes tengan también una visión, dados los desequilibrios que existen a escala regional cuando se habla de Iberoamérica, como ahora veremos, tengan una visión en una unidad regional que sea más homogénea. A partir de ahí, de esa presentación de evidencias de Latinoamérica en el mundo, pues empezaré a hablar de lo que en definitiva para nosotros es el Atlas de la Ciencia Iberoamericana. Esto es, así es como consideramos nosotros al Cimago Iber. Y hablaré de sus funcionalidades básicas, de las fuentes usadas y de sus métricas. Y a continuación trataré de hacer una caracterización de países, regiones e instituciones, que son los tres niveles de agrupación que desde el primer momento en que uno empieza a usar el Cimago Iber están disponibles para el usuario.
A continuación, voy a tratar de presentarles algunos resultados en torno a las publicaciones iberoamericanas presentes en nuestras fuentes. Ya he visto en alguno de los mensajes que ustedes están enviando a la plataforma, ya he visto alguno que hace referencia justamente a este tema de las coberturas. Este asunto de las coberturas es un clásico, tanto desde el punto de vista de la cantidad de publicaciones por país, como desde el punto de vista de la tipología de esas publicaciones. Bueno, pues yo voy a hacerles algunas observaciones al respecto. Y luego, al final, trataré de presentar, antes de unos comentarios finales de resumen, trataré de contestar a la pregunta de si existe o no el espacio iberoamericano del conocimiento científico. Una vieja aspiración, digo ya vieja porque tiene quizá más de una década, una vieja aspiración que viene de la política y que me parece que todavía es una aspiración, aunque realmente yo por lo menos he entendido siempre que existen razones suficientes para pensar que no solo es posible que la creación de este espacio iberoamericano del conocimiento científico, sino que además es del todo necesario, teniendo en cuenta las peculiaridades de la región. Bueno, y sin más, empiezo por lo que les decía hace un momento. ¿Cómo situamos aquí Latinoamérica? Esta es la distribución de los outputs científicos, utilizando como referencia el año 2021, porque he estado tentado hasta el último momento de poner el 22, pero realmente todavía a estas alturas del 23 no tenemos completo el año 2022, y entonces he preferido asegurarme, puesto que esto era una distribución, es una distribución de producción para hacernos una idea de cómo está representado el conocimiento científico dependiendo del país de procedencia hoy día en el mundo. Realmente esto es revelador hasta cierto punto, pero lo que más importa, en mi opinión, es cómo ha evolucionado, es decir, cómo hemos llegado hasta aquí. Si quieren ustedes hacer la pregunta de esta manera. Y eso es lo que pretendo mostrarles a continuación. Aquí tienen las evoluciones porcentuales de cada una de las regiones. Y desde esta perspectiva, como verán, el panorama es un poco distinto a lo que se ve en la transparencia anterior. La transparencia anterior lo que muestra, fundamentalmente, es cómo se distribuyen los recursos destinados a la ciencia en el mundo. Tanto los recursos procedentes de las políticas públicas como, y esto quizá en Latinoamérica es menos significativo, pero en otras regiones del mundo es muy significativo, como los que proceden del sector privado. Esto es lo que revela esta transparencia, que hay países en el mundo en este momento que están invirtiendo por encima del 3, incluso del 4% de su Producto Interno Bruto en ciencia, y por consiguiente esto tiene efectos muy significativos sobre los outputs generados, ¿no? Ahí lo que venimos observando desde hace ya mucho tiempo es que existe una relación input-output que tiene estas consecuencias.
aunque eso sea desde el punto de vista, como digo, del tamaño científico de las diferentes regiones. Ahora, si miramos cómo ha sido la evolución, este es el resultado. Hay regiones del mundo que son poderosas en cuanto al aporte que vienen haciendo a la distribución de la producción del output científico en el mundo, como por ejemplo Europa Occidental o Norteamérica, y que sin embargo vienen descendiendo en su aporte en este periodo que nosotros estamos analizando aquí hasta el año 2021. Como pueden ver, pues Europa Occidental desciende un 8,3% de la producción mundial, de su aporte a la producción mundial, y Norteamérica aún más, un 13,2% de su aporte a la producción mundial. Mientras que Asia, fundamentalmente por el empuje de China, crece un 20% por encima de lo que crece el mundo. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Pues lo que pasa en Latinoamérica es que Latinoamérica crece casi un 2% por encima del crecimiento mundial. Es verdad que es un crecimiento pequeño, teniendo en cuenta aunque solo sea el tamaño poblacional, pero si miramos esto desde una perspectiva menos social y más económica, evidentemente lo que nos vamos a encontrar es que Latinoamérica tiene un problema fundamental para conseguir este crecimiento, a pesar de lo cual el 2% a mí me parece que es un crecimiento importante y significativo, pero los aportes en términos de PIB de los diferentes países latinoamericanos al desarrollo del conocimiento científico son muy exiguos en la mayoría de los países. En este momento, que yo recuerde, solo hay un país que supera el 1% del PIB destinado a la ciencia, que es Brasil. El resto de los países están no ya por debajo del 1%, sino que la mayoría de ellos están por debajo del 0,5% de su Producto Interno Bruto, con lo cual el crecimiento del 2% en un periodo en el que la tasa de esfuerzo dedicada por los diferentes países, de esfuerzo público al menos, dedicada a la ciencia, se ha movido poco, ha crecido muy poco o nada, pues crecer el 2% en el output es importante. Incluso desde el punto de vista del análisis final, lo que habría que decir es que si la dependencia del output científico, la dependencia que tiene el output científico de la tasa de inversión es tan fuerte, ¿cómo es posible que no habiendo crecido esa tasa de inversión, sin embargo, crezca por encima de la media mundial, en ese 2%? Bueno, pues porque hay otros factores que también influyen. Por ejemplo, el cambio de la cultura científica, empujando producción en publicaciones que tienen mayor reconocimiento internacional y la incorporación de centros de investigación e instituciones académicas a las actividades de investigación respecto de un periodo anterior, a final del siglo pasado, en el que muchas de esas instituciones eran, en el caso de las universidades, básicamente teaching universities, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado con el desempeño? Bueno, teniendo en cuenta que los grandes productores del mundo, concentrados básicamente en Asia, Europa Occidental y Norteamérica, pues han crecido en niveles de desempeño medidos en forma de impacto normalizado. En el caso de Asia, claramente,
Lo que es muy difícil y muy meritorio, porque aquí hay una regla probablemente no muy escrita, pero una regla que en todo caso existe, que es muy difícil crecer en desempeño al mismo tiempo que se crece en output. Pero Asia concretamente y China en particular lo ha conseguido. Fíjense que, por ejemplo, Europa Occidental desciende en producción y consigue mantener a duras penas su promedio de impacto, mientras que Norteamérica no lo consigue y desciende también en impacto, especialmente en la segunda parte del periodo. Todas las demás regiones o se mantienen o crecen. Algunas crecen muy significativamente, como la región Pacífico o incluso Europa del Este o África. Latinoamérica es otra región que también se mantiene, lo que en mi opinión resulta muy meritorio y significativo y digno de análisis más pormenorizado, teniendo en cuenta el crecimiento tan importante del output en este mismo periodo. Bueno, y ahora, una vez situada la región en el contexto global, detalles para la caracterización de la herramienta de la que les voy a hablar. Básicamente es una herramienta que utiliza tres fuentes. Scopus para los indicadores de producción científica, que son los indicadores en los que yo me voy a fijar con mayor atención. PatStat para los indicadores que tienen que ver con innovación y PlumX para lo que nosotros consideramos que es impacto, lo que llamamos societal factor, impacto social. Como digo, me voy a centrar fundamentalmente en los indicadores de investigación por razones de tiempo, básicamente porque, aunque voy a mostrarles la lista de todos los indicadores, ustedes luego pueden, puesto que es una herramienta que está en acceso abierto, pueden ir a consultar la información, creo que muy detallada, de cómo son esos indicadores y cómo se calculan y también dónde están presentes, ¿no? ¿Cómo funciona la herramienta? Pues la herramienta funciona como es un interface visual basado en un mapa y las elecciones que uno hace sobre el mapa quedan inmediatamente reflejadas en una tabla que hay por debajo del mapa donde aparecen los indicadores. Es decir, si yo, por ejemplo, elijo Andalucía como región en España y dentro de Andalucía identifico las universidades, pues en la tabla de abajo, no solo en el mapa, sino también en la tabla, aparecerán los indicadores de aquello que yo haya elegido. No solo desde el punto de vista de qué indicadores se muestren en el mapa, sino también de qué instituciones, regiones, países, que son lo que llamamos niveles de agrupación, que se muestran en cada en cada momento en el proceso de interacción del usuario con la herramienta. Esos niveles de agrupación son básicamente tres y luego hay unos filtros que uno puede aplicar al nivel de agrupación que haya elegido. Ahora entraré en la herramienta para mostrarles el funcionamiento, al menos en lo más básico. Los filtros que se pueden aplicar son por sectores institucionales. Los sectores institucionales disponibles son el sector académico, las universidades, salud, el sector gubernamental, las instituciones del gobierno, las instituciones con fines no lucrativos y empresas. Esos son los cuatro niveles institucionales que pueden ser seleccionados en cualquier momento y entonces sobre el mapa aparecen solo esos sectores institucionales y los correspondientes indicadores en la tabla por debajo, como siempre. Lenguas,
es otro nivel de filtro. Esto es yo creo que es muy importante porque este es uno de los asuntos que tiene mayores consecuencias de efectos más significativos sobre los indicadores, en particular los de desempeño, pero también los de output, en la región iberoamericana. ¿Por qué? Pues porque nosotros en Iberoamérica publicamos a escala regional una porción muy significativa, con diferencias importantes entre unos países y otros, pero una producción muy significativa de investigación en nuestras lenguas nacionales o regionales. Y esto tiene consecuencias en los niveles de desempeño que alcanzan los investigadores con sus trabajos. Y los correspondientes niveles de desempeño también de las publicaciones. Otro filtro es el de las áreas de conocimiento. De momento está disponible, ahora explicaré por qué digo de momento, están disponibles las áreas, digamos, las grandes áreas, son como 17 grandes áreas de conocimiento, y estas áreas nos permiten ver con sus tamaños y niveles de desempeño correspondientes todos los indicadores referidos a un área concreta. Es importante tener en cuenta que como las áreas de conocimiento están basadas en el sistema de clasificación de las revistas, claro, esto significa que hay, lógicamente, áreas de conocimiento que tienen niveles de solapamiento importantes con otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, la producción que aparece en el área de conocimiento que lleva por nombre Arte y Humanidades tiene un nivel de solapamiento alto con el área de conocimiento que se llama Ciencias Sociales. Lo mismo que pues la de Medicina podría tener un gran solapamiento con la que se llama Inmunología o Farmacología, o incluso Bioquímica y Biología Celular. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la suma de las producciones de cada una de estas áreas, la suma del conjunto, es un número mayor que el total de la producción en la región por este solapamiento que se da entre las áreas de conocimiento debido al solapamiento que existe en los contenidos de las revistas, puesto que, como digo, la definición del output de cada área de conocimiento se basa justamente en el sistema de clasificación. Y luego existen tres elementos más para filtrar la información: el umbral mínimo de output. A veces resulta necesario establecer un umbral mínimo de producción para que desaparezcan de la ecuación de búsqueda, desaparezcan instituciones que tienen producciones muy bajas. Y entonces por eso existe un umbral mínimo de output que inicialmente está puesto en 0, pero cualquiera puede poner en el nivel que le parezca mejor, de acuerdo a sus intereses en las búsquedas. Y luego se pueden filtrar toda la producción para ver solo lo que se ha producido en cielo, a través de publicaciones cielo, o también todo lo que corresponde a lo que llamamos instituciones SIR, a lo que llamamos instituciones Cimabo Institution Ranking, que es el ranking que nosotros hacemos con todas aquellas instituciones que superan el umbral de 100 productos al año en la base de datos Scopus. Ese umbral reduce significativamente, como veremos ahora después en una comparación que les voy a mostrar, el número de instituciones.
Justamente por ese motivo, porque el SIR reduce mucho el número de instituciones, pues es evidente que para mostrar el panorama completo de la región era necesario hacer esto que llamamos Timago Iber. Por cierto, en cuanto al diseño del interface, existe un precedente, que es un proyecto en el que venimos trabajando con el Max Planck en Alemania, que es esto que se llama Excellence Mapping, y que es una herramienta también basada en un mapa y con una tabla para hacer interacciones, pero solo para instituciones que alcanzan un umbral mínimo de excelencia en el mundo. Bueno, y estas son las métricas que están disponibles. Bueno, están disponibles las 17 primeras. La última, como voy a hablar al final de ella, pues todavía no está disponible en el interface. Yo me voy a referir sobre todo a las 12 primeras, que son las de investigación, y ahora, como no tengo tiempo para entrar en el detalle de cada una de ellas, solo voy a hacer 2 o 3 comentarios respecto de, primero, qué se debe entender por un indicador que sea dependiente de tamaño o independiente de tamaño, que vienen ahí perfectamente reflejados. Los indicadores que son dependientes del tamaño sistemáticamente representan con valores más altos a las instituciones que son más grandes. Es decir, por ejemplo, la número 4, el output, es dependiente del tamaño. Esto quiere decir que la USP, la Universidad de Sao Paulo, va a aparecer siempre en una posición muy destacada de acuerdo al output, ¿no? Ahora, tanto el impacto normalizado total como el impacto normalizado de la producción liderada son 2 indicadores independientes del tamaño. Porque no importa lo grande que seas, al final el impacto normalizado lo que representa es en realidad es una normalización del promedio de citación que reciben los trabajos que se publican por parte de autores de una determinada institución. Esto significa que instituciones pequeñas o grandes pueden alcanzar niveles muy altos en estos indicadores que son independientes del tamaño. Lo mismo que, por ejemplo, el indicador número 10, que es el Open Access, y que también es independiente del tamaño porque lo que representa este indicador es el porcentaje de producción de output que una institución difunde a través de medios que son de acceso abierto, de todo tipo, de las diferentes tipologías. No voy a entrar en esto ahora, ¿no? O sea, en términos generales, los indicadores que son dependientes del tamaño, pues claro, lógicamente tienden a magnificar el valor de aquellas instituciones que son más poderosas, aunque solo sean poderosas por su tamaño. Y esto quiere decir que, como ven, la mayoría de los indicadores, hay 5 indicadores que son independientes del tamaño, todos los demás, hasta 18, son dependientes del tamaño. Esto quiere decir que todos esos indicadores que son dependientes del tamaño, pues van a tender a valorar más positivamente aquellas instituciones que son más grandes. Como la herramienta permite la ordenación por cualquiera de los indicadores, en realidad nosotros en esto tenemos una posición neutral. No así en el SIR, pero en el Timago Iber sí, porque es decisión del usuario
a través de qué indicador ordena las instituciones. Voy a hacer una incursión rápida en el... no va a resultar esto tan sencillo, sí. Bueno. Bueno, esto es el SimagoIber. Como ven, el interface tiene, cuando esto consigo que se vea, los 3 niveles de agrupación aquí: países, regiones e instituciones. Estas regiones se refiere a regiones dentro de los países, es decir, lo digo para... me parece que es bastante obvio, me disculpan los que lo crean esto, la aclaración innecesaria, pero estas regiones serían lo que en Brasil llamarían estados, en México entidades federativas, en Colombia departamentos, en Chile regiones, en fin, en España comunidades autónomas y así sucesivamente, ¿no? Reciben distintos nombres, pero son, en definitiva, los niveles territoriales de agrupación muchas veces con competencias, además, político-administrativas en materia de investigación, dependiendo del grado de federalización que tenga el país, ¿no? Aquellos países que son más federales o totalmente federales, como puede ser el caso de Brasil o el caso de México, incluso España, pues esto es bastante obvio que resulta muy, muy representativo, ¿no? Y luego está el tema del tamaño, estas burbujas de diferentes tamaños. Pues, por ejemplo, esto sería, en las regiones, esto sería la Ciudad de México, y esto sería el estado de Sao Paulo, y esto sería Cataluña, en el caso de España. Y aquí, por defecto, está ordenado por output y aparecen las regiones, puesto que no hemos hecho ninguna selección, pues aparecen las regiones una detrás de otras ordenada por output. Pero podemos cambiar el orden en cualquier momento, y aquí ahora estoy ordenando por impacto normalizado de la producción liderada, ¿no? Y por la excelencia con liderazgo, vuelvo al output en cualquier momento, en fin, dependiendo de mis intereses. Y luego en el mapa yo puedo seleccionar el indicador que represente el tamaño. En este caso, los tamaños están siendo representados por el output. Por ejemplo, puedo cambiar y poner Scientific Talent Pool, que es el número de investigadores que han contribuido en el desarrollo de los trabajos publicados, y este es el impacto normalizado, que yo puedo cambiar por impacto tecnológico, que es el uso que se ha hecho de los resultados de investigación en el desarrollo de patentes en el mundo. ¿De acuerdo? Es decir, tengo la posibilidad de elegir una variable para los tamaños y otra variable para los colores. ¿De acuerdo? Y esto da lugar a que se produzca simplemente cambios en el mapa, pero la tabla inferior pues, sigue siendo la misma, la de las regiones. Si cambio a instituciones, pues aparecen, en este caso, ordenadas por output, las instituciones de la región.
Es decir, tenemos el mapa donde yo voy viendo reflejadas las decisiones que tomo en un momento determinado, ¿no? Puedo variar eligiendo una zona y de esa manera veo el output y el impacto normalizado, que son las dos variables que había elegido, en el conjunto de instituciones que tienen alguna capacidad de producción en este caso en España. Estos son los filtros, los que están aquí a la izquierda. Hay un filtro por fechas, pues yo puedo hacer consultas. Por fechas, como digo. También puedo elegir lenguas, al menos las 9 lenguas más usadas en la región. Ahora haré alguna prueba en ese sentido. Sectores, por ejemplo, puedo elegir universidades solamente, y entonces desaparecen, como se puede ver, todas las instituciones que no son universitarias. Siempre conservando la elección inicial que había hecho de indicadores o empresas. Los tamaños de los círculos y los colores se mantienen en la misma escala, de tal suerte que cuando yo cambio de un sector a otro, o de una lengua a otra, o incluso de un país a otro, todo está en la misma escala de la que procedo, que es la escala general del mapa. ¿Ok? Vuelvo aquí a las universidades y si elijo un país cualquiera, por ejemplo, digamos Bolivia, el interface se traslada a la zona donde está el país con los indicadores correspondientes a el sector que yo había elegido. Puedo volver a a todos los sectores y hacer la misma operación, por ejemplo, respecto a Costa Rica. En cualquier momento, sobrevolando cualquiera de los nodos que aparecen en el mapa, yo puedo entrar en la página de una determinada institución, incluso saltar al Excel Maps en el caso de que esa institución esté, como digo, forme parte del Excel Maps. Ahí están las evoluciones de 3 de los indicadores, output, impacto normalizado y patentes. Y ahí está el conjunto de los indicadores, el mapa de colaboraciones dentro de la región y los otros indicadores de innovación y de Societal Fact. ¿De acuerdo? En algunos casos, como se puede ver, el número de instituciones de un determinado lugar, una ciudad, en este caso es lo que sucede en La Habana, hace que hayamos tenido que desarrollar, yo creo que de manera muy satisfactoria, una herramienta que permita que, dependiendo del nivel de zoom, las instituciones se vayan reacomodando para ocupar su sitio
teniendo en cuenta ese nivel de zoom. Es decir, mientras se van reacomodando, eso quiere decir que en realidad, digamos que desde un punto de vista técnico, no estarían situadas en sus coordenadas definitivas, sino que en el fondo se están disponiendo de tal forma que no se monten unas sobre las otras. ¿De acuerdo? Esto hace que los nodos sean visibles en todo momento, puesto que tiene que existir la posibilidad de que en cualquier momento se pueda acceder a un determinado nodo haciendo clic sobre el nodo. ¿De acuerdo? El otro nivel que creo que es importante que analicemos es el nivel de las regiones. Chile, como es un país tan enormemente largo, nos viene muy bien para ver el efecto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo elegir Arica y estaría ahí. En este momento el zoom no se mueve porque está dentro del mapa, y cualquier región que yo elija cambiará los puntos, pero el nivel de zoom se mantiene exactamente igual. Si yo me moviera a otro país, entonces sí que se produciría el cambio, ¿no? Por ejemplo, Brasil. Y aquí vuelvo a tener la posibilidad de elegir la región correspondiente. ¿Ok? Bueno, yo creo que a grandes rasgos esto es lo que se puede ver utilizando el interface, y como siempre, debajo en la tabla, los resultados de la búsqueda en cuestión, ¿no? Para saber si tengo algún filtro elegido o no, pues aquí aparece qué es lo que tengo seleccionado, y como se puede ver, pues tengo seleccionado un país y tengo seleccionado un periodo. Un último filtro que yo creo que tiene mucha importancia es el filtro de la lengua. Por ejemplo, esto es lo que Brasil ha publicado en portugués, pero ¿cuánto ha publicado la región en portugués en relación con, pues, vamos a ver esto por países, para tener una visión lo más clara posible? Portugués por países. Y aquí se puede ver que Portugal y Brasil, obviamente, son los países que tienen más producción en portugués, como era de esperar. Para ser completamente certeros, no Portugal y Brasil, sino Brasil y Portugal, en ese orden, como parece lógico por otra parte, ¿no? Esto es la producción en portugués de los diferentes países. Y aquí, en este caso, está ordenada por autor. Esto sería la producción en español de los diferentes países. Lógicamente aquí, como se puede ver, Brasil, que es un país con mucha producción en la región, está siempre entre los dos primeros, dependiendo del filtro que se aplique, pues aquí baja, lógicamente, de posiciones, porque
porque estamos preguntándole por la producción en España. Esto sería la producción total para el periodo 17-21. Esta es la evolución del output y del impacto normalizado por cada uno de los quinquenios que forman el SIMAGO-IBER. ¿De acuerdo? Y esos son los indicadores del último quinquenio. Bueno, creo que ustedes tienen luego la posibilidad de hacer toda clase de pruebas para ver los resultados, y así puedo volver a la presentación una vez que tienen una idea de cuáles son las funcionalidades. Les decía que para la fuente de investigación habíamos utilizado Scopus. Esta es la distribución de publicaciones que en el SJR de Iberoamérica hay en este momento por país. Los países han venido evolucionando de diferente manera a lo largo de los años. Y el número de publicaciones ha crecido en términos generales, como veremos ahora después, ha crecido significativamente, y también los cuartiles a los que pertenecen las revistas. Esta es la distribución por cuartiles actual. Hay 170 revistas de primer cuartil, 361 de segundo, 605 de tercer cuartil y 633 de cuarto cuartil. Y esta es la distribución de los cuartiles por países. Dependiendo de cuántas publicaciones haya en cada país, pues hay una distribución diferente de cuartiles. Todos los años hay una serie de cambios, como ustedes saben, de pertenencia a los cuartiles en función del uso que los investigadores hacen de las revistas. Esta es la distribución de revistas por países en su evolución a lo largo de los años. Se puede ver todos los países de una manera o de otra a lo largo del tiempo, no cada año, pero sí a lo largo del tiempo crecen en número de revistas. Para los 5 primeros países, esta sería la evolución por años y por cuartiles. Para esos 5 primeros países, los mayores productores. Solo una referencia rápida respecto de la comparación entre el SIR y el SIMAGO-IBER. El SIR es un ranking global. Tiene como diferencia fundamental con el SIMAGO-IBER el hecho de que el SIMAGO-IBER es un instrumento que técnicamente no es un ranking, es una forma de caracterización mediante indicadores de las instituciones, pero no es un ranking porque no propone una sola forma de ordenación, sino que permite muchas formas de ordenación distintas. Y una por cada indicador. Y luego combinaciones, si se quiere. Entonces, ¿esto por qué es así? Pues es así por una cosa que cualquiera puede valorar, ¿no? Y es que el SIR-IBER tiene registrada hasta la institución que ha producido
un paper o un capítulo de libro en 5 años. Mientras que el SIG Global lo que tiene es un umbral mínimo de producción, que son 100 trabajos al año. Con lo cual, se hace posible la comparación por niveles de desempeño, puesto que hay un tamaño de muestra mínimo en el SIG. Pero claro, esto tiene consecuencias, ¿no? Si comparamos el porcentaje de instituciones por sector, pues aquí ven las diferencias que son muy significativas. Por ejemplo, en el caso del SIG Global, no llega al 1% el número de empresas que hay respecto del total de instituciones que están en el SIG Global. Sin embargo, en el caso del SIG Iber hay el 10%. ¿Por qué? Pues porque hay muchas instituciones que tienen muchas instituciones, empresas que tienen muy poca producción, ¿no? Y esto hace que haya tanto instituciones con fines no lucrativos como empresas más en el SIG Iber que en el SIG Global, siempre de la región. ¿Okay? Sin embargo, si esto lo miramos desde el punto de vista del output, de la producción, pues fíjense, la diferencia es abismal, ¿no? Que hay una distribución muy diferente, ¿no? de output a la distribución por número de instituciones. Y estos son los números de instituciones que hay en cada uno de los dos rankings, ¿no? Como pueden ver. Pues, en el caso del SIG Iber hay una enorme cantidad de instituciones de salud representadas, pero en el SIG Global muy pocas, porque son pocas las que superan, como digo, el umbral. Hay 521 universidades en el mundo, en el ranking mundial de Iberoamérica, y sin embargo cerca de 2000 en el Iber, puesto que están todas las que han sido capaces de generar algún producto de investigación que nosotros hayamos podido registrar en el periodo, en el quinquenio correspondiente, en este caso 17-21, ¿no? Y así sucesivamente. Esto mismo visto por países, pues arroja este resultado. A la izquierda tienen la distribución de output por país y a la derecha la distribución de instituciones por país, comparando lo que sucede en el Iber con lo que sucede en el ranking mundial. Y aquí lo que hago es hacerles una comparación utilizando 3 variables, ¿no? Esto tiene mucha relación con esto que se discute corrientemente en los foros académicos respecto de la aplicación en los procesos de evaluación de la investigación, de la aplicación de los principios de Dora, el manifiesto de Leiden, etc. Porque claro, cuando se hace referencia a esos principios, pues claro, lo que se pretende es que no se utilice el factor de impacto de las revistas, lo que se llama el factor de impacto esperado, no se utilice para evaluar a los investigadores, cosa que es muy razonable porque, dicho de una manera rápida y corta, se puede publicar un mal artículo en una buena revista. Esto es posible. Quizás si miramos grandes números llegaríamos a la conclusión de que posible sí es, pero probable es poco probable o menos probable, pero es posible.
Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho aquí es, utilizando los indicadores que están en el CIRIBER, comparar por países. Se puede hacer también por instituciones, lo que pasa es que serían muchos datos para ponerlos aquí en la transparencia. Comparar el impacto normalizado que se consigue, que este no es impacto esperado, sino que es impacto observado, el impacto que consiguen los trabajos una vez publicados, no el impacto de las revistas, compararlos con el porcentaje de producción en Q1 y el nivel de internacionalización, la colaboración internacional que tienen los países. Esto es importante, sobre todo esto último, porque hay una cierta tendencia a considerar que la colaboración internacional, digamos, que produce unos efectos benéficos sobre el impacto, y esto no es del todo cierto, o por lo menos no es cierto siempre, porque la colaboración internacional será beneficiosa o no, dependiendo de con quién se colabora y cuál es su grado de participación. Es decir, hay que ver cómo es esa colaboración. Y a veces, lo diré al final en los comentarios finales, a veces esa colaboración resulta incluso inconveniente, dependiendo, como digo, de con quién se produce la colaboración. Bueno, en todo caso, aquí estarían los resultados que permiten hacer esas comparaciones. Otro aspecto en el que nosotros nos hemos fijado, no tengo mucho tiempo para detenerme en esto, pero creo que es importante, y los datos están ahí disponibles por regiones, países y por instituciones, es el tema de lo que llamamos liderazgo, que en realidad lo que viene a ser es, a nivel institución, región y país, el porcentaje de trabajos, en este caso está visto porcentualmente, lo pueden ver ahí, el porcentaje de trabajos cuyo destinatario de correspondencia es una institución, un país pertenece a una institución, a un país o a una región. Y cuál es el efecto de eso sobre, por ejemplo, el cálculo del impacto normalizado, ¿no? Lo mismo que sucede con el caso del Open Access, ¿no? Y cuáles son sus consecuencias respecto del impacto normalizado, ¿no? Aquí, como pueden ver en esta tabla, están los porcentajes que son muy altos de producción en acceso abierto, ¿no?, de cada uno de los países. Los porcentajes, como digo, son muy altos. En la región hay un porcentaje de producción en acceso abierto que es muy elevado, por fortuna. Y luego nosotros hemos calculado también cuál es el porcentaje de producción en publicaciones propias. ¿Qué es una publicación propia? Pues una publicación editada por la propia institución, ¿no? Entonces, claro, depende, aquí hay dos factores que influyen significativamente, ¿no? ¿Cuántas publicaciones editadas por instituciones de la región o por editoriales de la región, cuántas tiene cada una de las instituciones, y eso tiene consecuencias importantes a veces sobre el impacto y también sobre la producción, ¿no? Porque en ocasiones parece haber una cierta tendencia a publicar trabajos de autores de la propia institución cuando se trata de publicaciones editadas por esa misma institución. El tema de las lenguas. Bueno, aquí entramos en un terreno, diría que cuanto menos pantanoso, por los efectos que tiene en el proceso de toma de decisiones, claro, por parte de los investigadores y también por parte
de las políticas públicas y las políticas institucionales, ¿no? Como pueden ver, primero existe una desproporción muy grande entre lo que se publica en inglés y lo que se publica en español o en portugués en cuanto a número de publicaciones, ¿no? Pues, ahí pueden ver más de 1.100.000 trabajos publicados en inglés y 145.000 en español, ¿no? Y 55.000 en portugués. El resto de las lenguas es poco significativo en términos, por lo menos, de tamaño. Ahora, el problema es que cuando medimos los impactos normalizados de la producción en cada una de las lenguas, pues nos encontramos con esta situación. Es importante tener en cuenta, lo digo al final, y lo repetiré porque me parece que es algo sobre lo que se debe reflexionar, que cuando se elige en exclusiva, y enfatizo lo de en exclusiva, una determinada lengua para publicar un trabajo de investigación, lo que se hace es reducir o ampliar, dependiendo de la lengua elegida, reducir o ampliar el volumen de lectores potenciales. Y lo explico de esta manera así, lo describo de esta manera así, que a ustedes les puede parecer incluso de manera eufemística, porque creo que es importante tener en cuenta que los lectores no solo son aquellos otros investigadores que finalmente van a terminar usando ese trabajo o no, para citarlo cuando ellos escriban otro, etc., sino que los lectores también son los referees. Y esto puede tener consecuencias importantes, dependiendo, claro está, de quiénes finalmente sean los referees de los trabajos, y aquí ya juegan otros factores, no solo la lengua, sino también el nivel de la publicación, ¿no?, de la revista. En consecuencia, lo que quiero decirles es que realmente las implicaciones que tienen la elección de una lengua son importantes, no solo desde el punto de vista de sus posibilidades de publicación, sino también desde el punto de vista de su futuro desempeño del trabajo. Y claro está, también de la difusión que finalmente se puede hacer del trabajo entre posibles destinatarios. Tanto científicos como partes del proceso editorial, como voy a llamarlos público en general, ¿no? Todos esos destinatarios deberían ser tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión de ese estilo. Bueno, y esta es la distribución de producción por países de las revistas Cielo y los impactos normalizados que se consiguen en esas publicaciones, ¿no? Lógicamente, cuando la proporción de trabajos que se publican en un país determinado en revistas Cielo es un porcentaje respecto del total mayor, pues el impacto que se consigue en esos trabajos tendrá un efecto mayor o menor, dependiendo del tamaño de ese porcentaje, tendrá un efecto mayor o menor, como digo, en el impacto promedio total, ¿no? Es decir, pues España y Brasil tienen prácticamente el mismo impacto en las revistas Cielo. Pero Brasil publica más de 82.000 trabajos en Cielo y España
más de 15.000. El porcentaje de producción cielo que tiene España respecto del porcentaje de producción cielo que tiene Brasil, pues es muy diferente, ¿no? Y por tanto, el impacto, por mucho que sea parecido, tiene efectos muy distintos sobre el impacto medio total. Es lo que quiero señalarles ahora, ¿no? Lo mismo sucede con los impactos que se consiguen en los diferentes países. Yo creo que el impacto de las publicaciones, de los trabajos publicados en revistas Cielo, pone de manifiesto algo que luego también menciono en los comentarios finales, y es el hecho de que en realidad esto demuestra que el desempeño no se puede mover hacia arriba solamente con buenas prácticas editoriales. El esfuerzo que ha hecho Cielo por tratar de conseguir mejorar las prácticas de edición científica y mejorar los procesos de revisión por pares ha sido un esfuerzo ingente a lo largo de los años y aunque ha mejorado el impacto promedio de los trabajos publicados en Cielo, sin embargo, quizá ese impacto todavía no se corresponde con el esfuerzo realizado. Y esto no pone de manifiesto que no habría que haber hecho ese esfuerzo, sino que lo que pone de manifiesto es que hay que hacer algo más, además de ese esfuerzo por la mejora de las prácticas editoriales. Que hay otras consideraciones. Por ejemplo, el tema de la lengua. Es decir, hay que valorar hasta qué punto es importante mantener las publicaciones, muchas publicaciones, en una situación de monolingüismo, teniendo en cuenta que los niveles de desempeño que se consiguen son niveles de desempeño que tienen que ver fundamentalmente con no el nivel de calidad de la revista en sí mismo, sino con el nivel de difusión que tiene una revista en un determinado ámbito social y económico donde se habla una lengua determinada. Félix. Sí. Perdona, queda un cuarto de hora de sesión y tenemos unas cuantas preguntas que responder. Estoy terminando. Venga, perfecto. ¿Okay? Gracias. Bueno, esto es un complemento de la transparencia anterior, donde vienen las revistas de publicación propia, que se solapan bastante con el este. Y el último de los indicadores es el que tiene que ver con la multiafiliación. Aquí vienen las instituciones y en la última columna de la derecha los porcentajes de trabajos multiafiliados que hay en cada una de las instituciones. Pero creo que es mejor verlo por países. He señalado en rojo los que pertenecen a la región y están ordenados de los países que tienen más producción multiafiliada a los que tienen menos producción multiafiliada. Entonces, en la región podríamos decir que hay de todo. Hay países que tienen unos porcentajes de multiafiliación muy altos y otros países que tienen porcentajes bastante bajos en el contexto global, porque esto que ven aquí son aproximadamente algo más de 100, de 120 o 130 países que más producen en el mundo, ¿no? Pero quiero hacer solo una consideración. Este asunto de la multiafiliación es importante desde la perspectiva iberoamericana por una razón, y es porque está muy ligado a los sistemas de incentivos.
que reciben los investigadores. Y esta es la última transparencia. Bien, una cuestión de carácter general que creo que es importante para entender qué es lo que está pasando en Iberoamérica, ¿no? La ciencia tiende a desarrollarse en primera instancia mediante la colaboración entre vecinos. Pongo entre comillas lo de vecinos porque hay que entenderlo esto en un sentido muy amplio. Vecinos no físicos solamente, sino vecinos culturales, lingüísticos, etc. Y como en la vida, el barrio al que perteneces en origen termina siendo influyente en tu desempeño. Es decir, los vecinos terminan caracterizando de alguna manera tus posibilidades en ese sentido. Ahora bien, la globalización y el desarrollo tecnológico en los procesos de generación de conocimiento científico permiten a los investigadores superar las limitaciones que el vecindario en principio nos impondría. La lengua, por tanto, explica parcialmente las métricas de desempeño de la región, pero no lo explica todo. El tema de la lengua se puede analizar desde el punto de vista de los lectores, como he dicho antes, pero también se necesita analizar desde el punto de vista de los referees, ¿no? Habría que hacerse la pregunta, un editor debería hacerse la pregunta de, bueno, si solo voy a recibir trabajos en esta lengua, ¿a cuántos referees del mundo he renunciado? ¿A cuántos posibles referees del mundo he renunciado? Y probablemente el editor me dirá, bueno, pero es que yo ya he renunciado a muchos más porque no me aceptan ser referees de la revista aquellos a los que me he dirigido, ¿no? Bien, yo planteo la cuestión porque creo que tiene algún valor a la hora de entender esto de los niveles de desempeño. Las buenas prácticas editoriales son imprescindibles, pero no la única solución. Financiación, colaboración, liderazgo y difusión son algunos otros elementos importantes para mejorar los niveles de desempeño. Y esto se tiene que abordar desde el punto de vista de las políticas públicas y de las políticas institucionales, pero también de las políticas editoriales. Los modelos basados en los incentivos económicos directos por las publicaciones están en el origen de dos fenómenos que deben ser neutralizados: la multiafiliación y la consideración del académico como un docente que, si es incentivado adecuadamente, investigará. Yo creo que esto ha dado lugar a que se formen ciertas élites académicas que están en condiciones de acceder a los incentivos, y de otros muchos académicos que no van a salir de su marco de referencia teaching. Esto da lugar a que haya déficits en las políticas de atracción y retención de talento científico. El sistema regional de publicaciones científicas ha mejorado sustancialmente gracias a políticas e infraestructuras, por ejemplo, Cielo, que han tendido a homologar los procesos de revisión por pares y las prácticas editoriales a escala global. Hacen falta iniciativas que fomenten la colaboración intrarregional, ya hoy importante, al más alto nivel para mejorar el desempeño y la presencia de la ciencia regional en el mundo. Necesidad de hacer mucha pedagogía en relación con las reglas de integridad científica entre investigadores y editores. Y termino con una, si quieren, casi anécdota. Cuando le preguntaron hace muchos años, por supuesto, en un viaje que hizo a Latinoamérica a Jim Garfield, cuándo iba a haber revistas latinoamericanas, que en aquel momento apenas había ninguna en el ISI, y que cuándo estarían realmente bien representados los investigadores latinoamericanos en el ISI, dijo, al parecer, yo no estaba presente y por eso digo al parecer, pero quienes estaban me han contado que dijo cuando haya muchos. Pues ahora hay muchos y tenemos que hacer algo más que ser muchos para poder conseguir mejorar nuestros niveles de desempeño, porque los niveles de producción ya los estamos mejorando significativamente. Gracias.
Gracias, Félix, por tu ilustrativa presentación y sin perder más tiempo vamos a ir directamente a responder a las preguntas que han hecho algunos de los asistentes. Manuel Alejandro Bejarano nos pregunta si se van a incorporar editoriales con impacto de libros o solamente revistas. Entiendo que es a Stimago Iber. No, los tipos documentales que están representados en el Cimago Iber son los mismos tipos documentales que están representados en el Cimago JR. Y esos son revistas, en un número muy importante, evidentemente, pero también capítulos de libros, comunicaciones a congresos, incluso trade journals, es decir, hay distintos tipos de documentos. El problema que hay con los libros es únicamente el tema de que al no ser publicaciones seriadas, no ya periódicas, sino seriadas, pues resulta difícil representar la evolución del desempeño como se hace con una revista o con una publicación seriada en general, ¿no? Incluso un acta de congreso, pero están perfectamente registrados en la base de datos. Vale. Manuel Alejandro vuelve a tomar la palabra para preguntar. En este caso, la pregunta la ha realizado cuando estabas mostrando los indicadores que se incorporan a Stimago Iber y estabas explicando la diferencia entre dependiente del tamaño y no. Entonces, su pregunta es la siguiente. En este caso, ¿no debería ser el impacto normalizado Open Access para ser independiente? De otro modo, una universidad grande cuya producción sea del 30% en acceso abierto, puede seguir superando a una pequeña cuya producción en acceso abierto sea del 100%, pero en volumen sigue siendo inferior. Vamos a ver. Se supone que el indicador de Open Access lo que pone de manifiesto es qué esfuerzo que se ha hecho a escala institucional para poner en acceso abierto los resultados de investigación. Esto es lo que se supone que debe medir ese indicador. Hay otros indicadores que miden otras cosas, pero si una institución, pequeña o grande, hace un esfuerzo a su nivel, de nivel de pequeño o de grande, hace un esfuerzo para que queden registrados como en acceso abierto porque financia los APCs de los investigadores o porque los investigadores solo se dirigen a revistas que sean completamente open access, por las razones que sean, pues al final tendrá un porcentaje de producción en acceso abierto muy elevado. Lo que quiero decir es que hoy día el acceso abierto, al ser de muchos tipos distintos, pues hoy día da lugar a situaciones que son muy diferentes entre unas instituciones y otras. Ahora, lo que no cambia de ninguna manera es que desde el punto de vista del tamaño institucional, haciendo más o menos esfuerzo, se puede regular qué parte de la producción va a ser en acceso abierto. A mí esto me parece que lo que hace es beneficiar precisamente a las instituciones pequeñas, que tienen más fácil llegar a porcentajes muy elevados de acceso abierto, independientemente del tipo de acceso abierto del que estemos hablando. Sobre este asunto, Manuel Alejandro hace una puntualización que no se refiere al gasto económico, aunque también se podría incluir en la normalización, es que si no, no sería Open Access independiente de tamaño. Me parece, a ver Carolina, que no leo, me parece que podría ponderarse también. Y en definitiva que estaba de acuerdo con tu intervención. Okay. Hay una cuestión más que plantea Manuel Alejandro,
y tiene que ver con los referees. Dice, los referees en inglés de revistas Q1 también son investigadores. ¿Y cómo de ético es que te rechacen un trabajo y se apropien de la idea para publicar trabajos parcialmente desarrollados a partir de tu idea y crear una asociación basada en tu idea? Gracias de antemano. Bueno, yo quizá en tiempos en que era más joven hubiera dicho inmediatamente eso es una leyenda urbana, pero en fin, creo que después de haberlo repetido algunas veces he llegado a la conclusión de que da lo mismo. El que cree que le están robando las ideas grandes investigadores del mundo, pues probablemente lo va a seguir creyendo. Yo lo que conozco por dentro del sistema de revisión por pares en revistas que están muy bien rankeadas en el mundo me parece bastante improbable que esa sea una práctica. No voy a decir que sea una práctica que exista una vez, digo que es una práctica generalizada, ¿no? Me parece a mí, no sé, pero esta es mi experiencia, puede ser que haya otros que tengan otra experiencia. Yo creo que el sistema de revisión, de esa revisión por pares, siendo perfectible, consigue resultados que son mejores que otras alternativas que se han planteado y, por tanto, me parece que enfatizar este tipo de posibles actuaciones por parte de los referees no veo que sea que nos lleve a ninguna parte, porque de todas maneras las revistas van a seguir necesitando investigadores reconocidos, a ser posible. Ahora, me parece bastante más probable que un investigador no reconocido, deseando ser referee de una revista, a lo mejor de cuarto cuartil, termine abusando de su condición y apropiándose de ideas que no son suyas. Eso me parece bastante más probable que el caso de un gran investigador siendo referee en una revista importante y que se apropie del trabajo de alguien que probablemente apenas empieza. No sé, pero es una opinión. Bien, Manuel Alejandro decía que esta era una pregunta personal, que las importantes ya las has dicho en el chat, las has contestado y que está de acuerdo contigo. Para finalizar, una pregunta de Paula Pechincha, a la que aprovecho para saludar desde aquí, y también a todos los amigos y conocidos que he visto que estabais hoy en esta presentación. Paula dice que enhorabuena por la excelente presentación y la plataforma tan útil. Que ¿cuál sería la fecha, periodo de futuras actualizaciones? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una actualización anual. Lo único que pasa es que esta próxima actualización será muy próxima realmente, porque yo creo que como entre final de mayo y principio de junio haremos la actualización al 18-22. Al quinquenio siguiente, y a partir de ahí pues iniciaremos un ciclo de actualizaciones anuales. Ha aparecido una última pregunta de César Saavedra, a la Millas, que dice que con relación a la integridad académica, si podrías recomendar alguna acción o iniciativa de éxito, tanto relacionado al aspecto editorial como a la investigación per se. Sí, yo creo que es muy importante que las instituciones, porque esto hay que resolverlo a nivel institucional, sobre todo cuando las instituciones editan revistas, pero también para la relación con sus propios investigadores, primero difundan los principios FAIR, los principios de integridad científica entre los investigadores, y que, como han hecho ya algunas universidades en la región, estoy acordándome ahora de la Universidad de Antioquia, que tiene un decálogo de integridad científica que además ha compuesto en unos pósters que tiene distribuidos por todo el campus. Y yo creo que en ese sentido es importante que esos principios FAIR sean suficientemente difundidos y que luego exista un protocolo para
identificar incumplimientos de estos principios FAIR. Y ahí se tropieza siempre con un problema. Y el problema es que a veces las instituciones no se atreven a hacer lo que está recomendado internacionalmente. Y es que exista un comité de integridad científica que reciba anónimamente y proteja la identidad de aquellos que denuncian malas prácticas. Este es un asunto que las instituciones se tienen que tomar en serio, lo mismo que han empezado a tomárselo en serio, quizá un poco pausadamente, estos mismos asuntos en relación con el género, pues que lo hagan también para proteger justamente la integridad en las relaciones, por ejemplo, entre director y doctorando o mentor doctorando en el caso de la realización de las tesis doctorales. Vale, pues muchas gracias, Félix. Queremos agradecer tanto desde Stielo como desde Imago vuestra atención y antes de dar por finalizada el seminario nos gustaría repasar algunos puntos. Desde Stielo nos comentan que habrá más seminarios en la serie para conmemorar el 25 aniversario y que en la conferencia de septiembre estará toda la información disponible en la página web de 25.stielo.org. Como se ha indicado al comienzo de la intervención, en unas horas el seminario estará disponible en YouTube, en el canal de Stielo, y las diapositivas estarán disponibles en la página del seminario en el sitio web 25.stielo.org. Y ya no nos entretenemos mucho más. Muchas gracias a todos por vuestra dedicación y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.